Bienvenidos a nuestro capítulo 11 de Hablemos con Pau. Hoy no tengo espacio para un mejor intro porque este hombre nos llena con sus extraordinarios resultados. Es mentor número 1 en habla hispana, experto en cambio y transformación personal. Autor número 1 del bestseller con la saga de La voz de tu alma. Mentor número 1 en formar autores autodidactos para convertirse en bestseller con su programa Tu primer bestseller. Fundador del evento intensivo Vuélvete Imparable. Es el evento más importante de habla hispana con asistentes de más de 20 países. El creador del método de cero a millonario para emprendedores. El creador del movimiento Almas Imparables e Imparables Millonarios. Con más de 1.200.000 de seguidores en Facebook. Con más de 550.000 seguidores en Instagram. Con más de 52 millones de reproducciones en su canal de YouTube y más de 700.000 libros vendidos en todo el mundo. Tienes que ver esta entrevista que está del más allá. Quédate hasta el final y disfruta de todo lo que puedes llegar a crear. Recuerda suscribirte en mi canal de YouTube y activar la campanita para ver todos los capítulos de Hablemos con Pau. Bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación, Laín. Comencemos este momento placentero de conversación realmente, porque siento que tienes mucho por darle al mundo. Una de las cosas que más me ha cautivado en tus lecturas es que me reta a tomar acción. Y tú mencionabas ahorita algo muy importante y es el resultado. Siempre nos medimos por un resultado. ¿Cuál es ese momento de tu vida en el que juntas lo espiritual con esos resultados que tenías como deportista? Bueno, realmente desde el principio, porque sabes que yo siempre he sido las dos cosas, muy de espiritualidad y muy de resultados, porque como te digo, he sido deportista desde los 6 años, he practicado el deporte de élite y en el deporte de élite los sueños, las expectativas y todo eso no valen para nada. O sea, tú compites, tocas y depende del tiempo que hagas, ganas medalla o no, quedas primero, segundo, tercero o ni te clasificas. Con lo cual el deporte de élite te ayuda mucho a bajar un poco el concepto a la tierra, pero paradójicamente para poder avanzar y ganar esa medalla tienes que aplicar conceptos espirituales. Porque una de las cosas que me di cuenta es, conforme iba avanzando más en el deporte de alto rendimiento, veía que iba pasando de una masa de deportistas que no conseguían avanzar a pesar de que algunos de ellos, no todos, se esforzaban mucho, tanto o más que los que realmente tenían resultados, y que conforme iba avanzando, porque yo iba teniendo resultados, iba teniendo más acceso a los que tenían resultados. Que una de las cosas que aprendí es que yo pensaba que la gente que tenía resultados era elitista y no se quería juntar con los demás, pero es por una cuestión de vibración, de pensamiento y de palabra. Ni tienes las mismas conversaciones, ni tienes las mismas cosas en común, tienes ideas del mundo y del deporte diferente, por eso no conectas con ellos. No es que ellos te rechacen, es que no tienes nada en común y no vibras como ellos. Pero conforme vas teniendo resultados, vas vibrando como con ellos, ¿no? Es lo mismo que con los millonarios. No es que sean elitistas, pero es que no tienes nada en común con ellos. Conforme vas volviendo millonario, te vas conectando con ellos y ves que terminan siendo tus mejores amigos. En el deporte de alto rendimiento pasaba lo mismo. Al final me volví amigo, mis mejores amigos han sido campeones de Europa, campeones de España, seguro todos, y muchos de ellos pues medallistas en campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos. Y me di cuenta que conforme iban avanzando en yo tener más resultados y me iba juntando, iba conectando con personas que ganaban medallas a nivel internacional, tenían los conceptos espirituales muy claros. O sea, la masa que estaba dormida se esforzaba y no tenía resultados. Pero las minorías que estaban despiertas eran los que tenían más resultados, porque entendía muy bien esa conexión entre el cuerpo, el alma, la mente. O sea, era espectacular. Y eso me abrió mucho los ojos. ¿Y qué le llamas a estar despierto? A darse cuenta que hay mucho más que la parte física. O sea, si tú eres un deportista, siguiendo con el ejemplo de los deportistas, y estás solamente entrenando y tú mides tu avance por las horas que entrenas, por lo que te esfuerzas y porque haces lo mismo que el que tiene resultados, solamente eso, en la parte física, y ves que no lo consigues y te esfuerzas y no lo consigues. Hasta que por dolor, porque dices, me estoy esforzando y no lo consigo, te rindes y empiezas a ver que la otra persona lo consigue porque tiene algunos conceptos espirituales claros que tú no tienes, como pueden ser, por ejemplo, lo que hablábamos, el desapego, la conciencia con el propio cuerpo, la conciencia de que el cuerpo está pegado al subconsciente y que no hay separación,
la conciencia del confiar. Uno de mis entrenadores me decía, un polaco que venía de Estados Unidos, de entrenar en los mejores grupos de entrenamiento de allí, Bartosz Kiserowski. Y él era campeón de Europa, medallista en campeonatos del mundo, finalista en Juegos Olímpicos y uno de los mejores deportistas de la historia de Polonia, pero además del momento actual donde era mi entrenador, era uno de los mejores velocistas del momento. Y él me decía, tú cuando salgas a nadar, confía en tu cuerpo. Tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, no pienses, salta y nada. Y ese desapego, que os digo yo en el libro de Cómo atraer el dinero, arranca esta página, es tan importante de aprender para tener resultados en la vida que la gente no se da cuenta. Por eso hay gente que se esfuerza mucho y luego se rinde ya, porque dice, ya no puedo más, porque eso es que no es para mí. No, no es que no sea para ti, es que tienes que dominar ciertos principios internos. Por eso insisto tanto en la parte interna, ¿no? Porque mucha gente no se da cuenta. ¿Y qué has realizado para alimentar esa parte interna? O sea, ¿cómo llegas literalmente a confiar en tu cuerpo? En que sabía que, o sea, que iba a ser tu cuerpo al lanzarte al agua. Y esto también ha pasado en el tema de superar enfermedades, porque con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y yo siempre pienso que lo mismo que te ha enfermado es lo mismo que te sanará. Te ha enfermado algo interno, no algo externo, y te va a sanar algo interno, no algo externo. Volcamos toda la esperanza de sanación en factores externos, médicos, medicamentos, medicina, que en algunos momentos son muy importantes para apoyar el proceso, pero no es la base. Y la gente no se da cuenta. Pues lo mismo en el deporte, ¿no? Y lo que más me ha ayudado a mí es, primero, fallar mucho. O sea, tú estás emperrado, decimos aquí en España, no sé, o obcecado, no sé en Colombia cómo lo decís, de una manera de proceder en tu vida. Y si eres muy terco como yo, vas probando, porque tú quieres un resultado y no paras. Pero cuando ya no puedes más, y hay gente que nos cuesta más darnos cuenta que no podemos más, porque te digo, somos muy obcecados y yo quiero esto, lo voy a hacer por esta manera y tal. Cuando ves que ya no puedes más, llegas al tercer paso que explico en la voz de tu alma, que es la rendición. Ahí es cuando te rindes y cuando permites que entren nuevas posibilidades de hacerlo. Porque da mucho miedo. Tú crees que estás renunciando al objetivo y no. Estás renunciando al camino que no te llevaba al objetivo. Una vez más el desapego, ¿no? Porque la gente cree que el desapego es renuncia a todo. No. El desapego no significa renunciar a la intención o al deseo, sino al interés por el resultado. Ahí es cuando tú empiezas a verdaderamente a abrirte a las posibilidades y encuentras caminos que te llevan a ese resultado. O sea que lo que más me ha ayudado así, primero tocar fondo y después conectar con otras personas que tenían resultados. Porque al yo verles, empecé a entender. Cuando yo veía a un nadador que tenía que ir a nadar una final olímpica y lo veía a mi lado y lo veía tan tranquilo, y yo a veces me iba a hacer campeonatos de España y estaba que 3 días antes ya no dormía, y yo decía, ¿cómo puede ser que este tío vaya a jugarse toda una carrera deportiva en una final olímpica y lo vea ahí tan tranquilo así? No quiere decir que no esté concentrado, estaba relajado. O sea, como le llamaba Jesús de Nazaret, estaba en fe. Él confiaba en lo que había hecho, confiaba en lo que había entrenado, confiaba en su cuerpo, sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era el objetivo. En la Biblia se dice, Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que Él ya sabe lo que tú quieres, ya sabe por lo que has peleado, ya sabe lo que has entrenado, tu cuerpo está preparado, tu mente está preparada, tu emoción está preparada, tu alma está preparada, vais con todo. Pues aprendes mediante la experiencia y mediante la observación de aquellos que ya lo tienen. Fíjate que, o sea, es muy fácil, obviamente, decir, es confiar, y es confiar cómo lo has hecho, cómo lo has venido haciendo, quién eres, pero obviamente necesitamos un proceso para poder sentir esa tranquilidad y poder confiar. En todo ese proceso que tú has vivido en este camino, ¿cuál ha sido lo más poderoso para estar en fe? Yo siempre he procurado irme a dormir sabiendo que no podía hacer nada más y realmente siendo brutalmente muy, 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 muy honesto conmigo mismo, porque el primer principio de Jesús de Nazaret que decía es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay nada peor que decirte a ti mismo, no podría haber hecho más y estar engañándote. O sea, lo primero es dejar de ser un mentiroso y decirte la verdad. Pero cuando tú ya te dices la verdad y dices, yo, cada día de mi vida, por eso planifico. Yo tengo esto porque todos los días planifico. Y yo aquí apunto lo que voy a hacer el día siguiente.
por la noche anterior. Al día siguiente, cuando estoy planificando al día siguiente, yo reviso todo lo que he hecho ese día. Y hay una cosa que pongo aquí en los planificadores que digo, ¿has hecho todo lo que estaba en tu mano de verdad para poder alcanzar esa visión que tú tienes o esa tierra prometida? ¿Sí o no? Y ahí tú tienes que poner sí o no. Y si pones que no, es doloroso, pero te estás diciendo la verdad. Eso hará que al día siguiente pongas que sí. Porque cuando luego revisas los 40 días que dura un planificador y ves cuántos nos tienes, te das cuenta del por qué no has logrado lo que quieres. La meta es tener 40 sís, que son 40 días de planificación y luego empezar el siguiente. Pues esa es una de las maneras que yo tengo de estar en fe. Saber que no podría haber hecho nada. O sea, yo te voy a poner un ejemplo, Paola. Mira, cuando yo nadaba, o te voy a poner un ejemplo de una compañera mía. Hay una chica nadadora en España que se llama Mireia Belmonte, que ha sido campeona olímpica en 200 metros mariposa. Se ha ganado en los Juegos Olímpicos en la prueba de 200 metros mariposa femeninos, en los anteriores Juegos Olímpicos. Esa chica le preguntaron en un programa de televisión aquí muy famoso, de máxima audiencia en España, y el presentador, que es muy majo, le preguntó, y además es también muy deportista y tal, y le preguntó, oye, ¿las japonesas entrenan más que tú? Y Mireia Belmonte dijo, no. Pero además lo dijo rotundamente y rápidamente, no se lo tuvo que pensar. Dijo, no, yo entreno de tal manera que sé que nadie en el planeta entrena más que yo. O sea, que las japonesas, como mucho, entrenarán igual que yo, pero más no, porque ya es imposible. Y yo lo sé porque yo sé los entrenamientos que hace y es imposible. No se puede entrenar más. Ahora, ya depende entonces los factores que puedan surgir durante la competición y cómo cada una de nosotras sepa gestionar esas emociones antes de competir, que ese es otro entrenamiento, que también está dentro del propio entrenamiento. Entonces, yo lo que hago es, primero, saber que tengo que hacer lo que sea necesario. En cuanto a mi carrera profesional, si yo voy a sacar el libro de La Voz de tu Alma, yo digo, esto va a ser un bestseller mundial y va a ser el libro más importante de espiritualidad del mundo, yo tengo que saber que hay mucha gente que desea eso en la vida, pero ahí solo va a haber uno. Yo sé, como dijo Mireia Belmonte, nadie en mi campo trabaja tanto como yo para lograr ese sueño. Luego podrán venir factores externos y a lo mejor no es el mejor, es el segundo mejor. Pero yo sé que voy a estar ahí, yo sé que está ahí y La Voz de tu Alma está ahí, porque yo todos los días, desde que saqué La Voz de tu Alma hace 6 o 7, 8 años, no he parado. Esa es mi fe, eso es con lo que yo me voy a dormir. Y eso es la mayor tranquilidad. Y eso es justamente lo que quiero preguntarte, porque eres una persona constante, o sea, no paras y no te metes con ninguna editorial, impulsas tu libro, haces un estudio de mercado impresionante, vas diario, dale que dale, dale que dale. O sea, ¿qué haces literalmente en esos días que no sientes ganas de levantarte? Yo sé que vas a salir de tu zona de confort, porque ahí está uno de los puntos que tú tienes, pero ¿cuál es esa conversación interna que tú tienes cuando no te provoca levantarte de la cama? A mí me pasaba eso más al principio, ahora ya no, porque ya me he entrenado. O sea, es que todo es un entrenamiento, ¿sabes? Es como dices, no, yo tengo fe, tú tienes un proyecto, por ejemplo, y dices, no, yo tengo fe en que eso se va a dar. No, es que has confundido la fe que tú tienes. La fe que tú tienes no es la que consigue las cosas. Yo tengo fe porque hago más que nadie y tengo convicción de que estoy caminando en esa dirección mejor que nadie, más rápido que nadie y con más intensidad que nadie. Pero la mayoría de la gente dice, no, yo tengo fe y todo llegará. Bueno, el todo llegará es nunca llegará, porque ya lo tenemos, ¿no? Tenemos la experiencia. O sea, tienes que salir de la zona de confort. Y yo, la verdad que ahora ya no me pasa, porque me he entrenado. O sea, yo me he entrenado a controlar mi mente y mis estados emocionales, y eso se hace diariamente. Que los primeros días o durante los primeros años o meses hay algún día que te cuesta, sí. Pero ¿sabes qué pasa, Paola? Que yo desde los 11 años me despertaba a las 5:30 de la mañana para entrenar y en invierno también para tirarme a una piscina que estaba mucho más fría que mi cama y no me apetecía. Entonces yo he entrenado la fuerza de voluntad desde muy pequeño y eso se entrena. Mucha gente dice, ¿cómo puedo tener más fuerza de voluntad? Pues haciendo todos los días las cosas que no te apetece y voy a decir una palabra que no le gusta mucho a la gente, forzándote. O sea, a la gente no le gusta, la gente quiere fluir. Pero cuando tú sales de la zona de confort, no hay fluidez. Lo único que hay son obstáculos. Y es tu propio subconsciente
que le estás rompiendo el programa que tiene creado para protegerte, que está generando esas resistencias, esos bloqueos, esos obstáculos. He escuchado muchas veces decir a grandes maestros que el cambio no hay que buscarlo porque vas a cambiar siempre. Ese es el principio del ritmo de la voz de tu alma. Todo está en movimiento y en cambio. Pero el progreso hay que forzarlo. Porque para salir de la zona de confort no hay fluidez, hay resistencia. Y o tus ganas y tu fe de conseguir algo son más grandes que tus resistencias o tus obstáculos, o Goliat va a matar a David. Pero si tú quieres matar a Goliat y tú eres David porque eres más chiquitito ahora que tus resistencias, entonces tienes que tener la fe que tuvo David y tienes que tomar la acción masiva y planificar como él hizo el poder derrocar a ese gigante. Todos tenemos gigantes, pero no todos los van a derrocar. ¿Y cuáles son? Por los frutos, como decía Jesús. Me encanta. ¿Tú canalizas mensajes de Jesús? ¿A qué? ¿Tú canalizas mensajes de Jesús? Es que el tema de canalización, como yo no entiendo mucho, ¿sabes? Yo lo que hago es, yo leo, por ejemplo, la Biblia o Secretos Revelados y a mí me llega información de lo que yo interpreto de eso. Y eso es canalizar, sí, pero no lo sé, ¿sabes? Pero lo que yo sí sé es que las ideas que a mí me llegan de lo que yo leo, de lo que yo percibo, yo luego las utilizo y me funcionan. Ese es el don de la interpretación, porque estás leyendo y estás interpretando y además que estás entregando información fácil de digerir, llevándolo a la práctica. Esa es la interpretación. Incluso lo manifiestas en varias oportunidades en los libros diciendo, o sea, tomando partes de la Biblia y llevándolo al verdadero significado, porque es que hay un tema que en las religiones han venido dándonos unos significados erróneos que obviamente no nos hemos podido conectar con la libertad. Entonces, toda esta información que tú has interpretado de una manera tan fácil, llevándolo a una acción, permite literalmente cambiarle ese significado y sentirnos libres. O sea, cuando tú dices, o sea, sabrás la verdad y te conectarás con la libertad. O sea, eso es exactamente lo que a mí como lectora, obviamente me ha ocurrido con estas lecturas. Entonces, sí tienes el don, obviamente, de la interpretación, porque cualquiera que lee la Biblia no lo va a interpretar como lo estás haciendo. Y fíjate cómo estás usando la información, la interpretación que le estás dando tan poderosa, porque, o sea, yo te digo, la Paola que era hace un año atrás es muy diferente a la Paola que hoy soy. O sea, es como si me hubiese preparado para todo lo que me está ocurriendo en esta vida y fue haber entendido esas leyes universales de esa manera tan fácil. Entonces sí, tienes ese don de la interpretación, qué hermoso. Bueno, no sé, yo lo que trato de hacerlo fácil, porque la gente se complica demasiado la vida. Y no complicarte la vida no significa no querer aspirar a grandes cosas, sino que para llegar a esas grandes cosas necesitas hacerlo simple. No quiere decir que sea fácil, quiere decir que tiene que ser simple, porque aunque para lograr mucho éxito en algún área tienes que hacer un cúmulo de cosas fáciles, lo fácil de hacer también es fácil de no hacer. Y ahí es donde falla la gente. Laín, ¿cuál ha sido tu mejor mentor? Jesús de Nazaret. Siempre lo explico porque, sí, porque, ¿sabes qué? Yo desde pequeño tenía una conexión muy grande con Jesús porque yo iba a un colegio católico. El problema es que me explicaban la Biblia de una manera que yo me aburría mucho, no me interesaba. Luego empecé a leer la Biblia, empecé a leer historias, pues yo qué sé, el otro día grabé un vídeo de una parte que explico en Los Secretos Revelados de José el Soñador, ¿no? Y tú ves que José el Soñador te ayuda a administrar, o sea, te está enseñando esa historia, cómo José se volvió millonario de la nada y cómo aprender a administrar el dinero para poder generar más y generar fuentes de ingresos pasivos, ¿no? Que le llaman. Él generó un negocio inmobiliario en todo Egipto y te lo está enseñando la Biblia, pero nadie te enseña a interpretar eso así, ¿no? Entonces, tenía mucha conexión con Jesús desde pequeño y me separé de él durante un tiempo por quién me lo estaba contando, que yo no conectaba nada. Y luego, pues de más mayor ya volví a coger la Biblia, volví a interpretarla y empecé a conectarme otra vez con el mensaje, pero ya desde otro punto de vista. Y ahí fue cuando me empecé a conectar mucho más y me di cuenta de que habían mensajes para todas las áreas de la vida, para salud, dinero y amor. ¿Y no sientes temor quizás de leerla y de tener una interpretación errónea? O sea, que quizás vuelvas como, ok. No te digo el porqué. La Biblia y todo en la vida es interpretativo. Todo. La misma cosa que tú puedas observar, cada uno de los seres humanos va a darle una interpretación diferente. Por eso uno de los principios de la voz de tu alma es, nada tiene significado excepto que tú le das.
el significado que tú le des a las cosas va a ser el correcto y va a ser el que tú vas a experimentar. Porque uno de los principios que explico en La voz de tu alma es el efecto observador que habla la ciencia, la física cuántica, que es que la expectativa que tú tienes de la realidad es lo que la realidad se va a representar. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad siempre te va a dar la razón. Esto es muy difícil de entender, porque ¿qué quiere decir? Que el concepto que tú tengas de alguna de las cosas que pasan, en tu mundo y en tu mente, eso va a ser verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier cosa que yo interprete de la Biblia, si yo creo en ella, como decía Jesús, según tu fe te es dado, y la fe es la creencia, y la creencia es el programa de la mente subconsciente, que es la imagen que refleja en el exterior todo lo que tiene en el interior, pues si yo tengo esa fe sobre esa interpretación, eso va a ser la profecía autocumplida. O sea, yo estoy profetizando mi futuro con la interpretación que yo hago de las cosas, y así se va a cumplir. Por eso es muy importante decidir muy bien cuáles son las fuentes que te van a hablar a ti y qué fuentes vas a escuchar. Esto se puede traducir de muchas maneras. Un médico que te dice, tienes una enfermedad y es incurable, y tu enfermedad es incurable. Te vas a otro médico al que le das autoridad y te dice, esta enfermedad es curable, y tú te curas. Misma enfermedad, distintos puntos de vista, distinta persona a la que le das autoridad, distinta fe. Pero el resultado siempre va a ser según tu fe te has dado. Así es. Laín, ¿qué haces cuando, por ejemplo, te das cuenta que llega un pensamiento negativo? Bueno, darme cuenta primero que no es mío, porque los pensamientos están en el aire, están en la otra dimensión. Entonces es un pensamiento que simplemente he conectado con él con frecuencia. El problema es que los pensamientos negativos vienen del inconsciente, de la mente subconsciente, y no te das cuenta más que por el sentimiento que te están generando. Ahí sabes que estás conectando con pensamientos negativos. Entonces, lo que se trata es de romper el patrón. ¿Cómo se rompe el patrón? Pues haciendo algo que tu mente nos espere, porque entonces le rompes el programa y te abres a otra posibilidad. Ok. ¿Cuál ha sido ese momento ya en esta época? ¿Hoy tienes cuántos años? 36. 36. De los 30 a los 36, ¿qué ha sido lo más contundente que ha ocurrido en tu proceso? Bueno, han habido varios puntos. Como te decía, con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Me dijeron que no podría volver a nadar nunca más. Estuve 6 meses en cama, cogí depresión y me quise suicidar. A partir de ese momento hubo un antes y un después. Empecé a leer libros de autoayuda, espiritualidad. El primero que cogí fue El alquimista, de Pablo Coelho. Eso me abrió la mente a nuevas posibilidades. En menos de 6 meses me leí como 70 libros y después de eso decidí, quiero ser campeón de España. Después pues fui campeón de España y todo lo que se he contado. Finalista en campeonatos de Europa y internacional con la selección de mi país durante muchos años. Antes de eso, yo me enfermé porque mis padres se arruinaron económicamente con sus negocios. Al arruinarse económicamente, bajó mi sistema inmune por toda la situación que se estaba viviendo en casa y por eso me enfermé. Ahí entendí que nosotros somos holísticos y que si una parte falla, las otras fallan después. Por eso, uno no puede renunciar al dinero porque se va a enfermar y va a perder las relaciones. Tampoco puedes renunciar a las relaciones por tener solo mucho dinero. Y tampoco puedes renunciar a tu salud por tener muy buenas relaciones. Porque si tú quedas con relaciones que para estar en ese grupo necesitas drogarte, beber alcohol o salir hasta las 6 de la mañana, estás perjudicando tu salud por tener relaciones. Es mejor que cambies de relaciones, pero no perjudiques tu salud. Entonces, todo es un conjunto. Y eso lo aprendí gracias a esas dos experiencias. Y después, justo antes de escribir la saga de La voz de tu alma, una noche me llama, un domingo por la noche, a las 10:30, me llama mi mejor amigo de toda la vida y me dice que se ha acostado con mi novia. Eso cambió también mi percepción, porque estaba en un grupo de amigos y todo mi grupo de amigos se fueron con ellos y a mí me dejaron solo. Y yo no había hecho nada. Pero me ayudó a estar solo. Y en ese proceso se dice, ¿no?, que en todos los textos espirituales se dice, el camino del guerrero empieza por la soledad. A mí me pasó, porque gracias a deshacerme de ese entorno, el cual yo necesitaba su aprobación para hacer lo que mi alma me pedía que tenía que hacer, me quedé solo y ahí empecé a escribir lo que hoy es toda la saga de La voz de tu alma y todo el proceso de la saga después de cómo ser millonario, de Secretos Revelados. Y todo eso empezó gracias a esa experiencia. O sea que las experiencias más difíciles de mi vida me han llevado a las grandes transformaciones de mi vida, a los grandes saltos cuánticos y a conectar mucho más con mi propósito de vida. ¿Cómo sales de ese rol de víctima a hacerte responsable de lo que estaba pasando?
O sea, ¿cómo creas esa conciencia? Obviamente has leído, has tenido como esa disciplina o esa terquedad de quiero ir, ver o ver más allá y aprender más allá, pero ¿cómo sales de ese rol de víctima a tomar la responsabilidad de tu vida? Pues uno de mis mentores dijo, tú puedes tener excusas o resultados, ahora tú eliges. Entonces yo me di cuenta de que estaba lleno de excusas y con ningún resultado. Y dije, tengo que darle la vuelta a la balanza. Así que dejé de tener excusas, de justificarme, de culpabilizar a otros, de buscar culpables, de mentirme a mí mismo y empecé a hacerme 100% responsable para tener resultados. Entonces, al final es lo que te digo, siempre uno cambia por dolor, ¿no? Cuando ya estás harto de culpar a tu gobierno, a tu pareja, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tu edad, a tu falta de estudios, al país donde vives, al gobierno, a tus amigos, cuando estás harto de culpabilizar a todo el mundo y ves que tu vida sigue sin avanzar y cada vez estás más, estás peor en todos los sentidos, entonces llega un momento que dices, bueno, se acabó hasta aquí, ni un segundo más. Ahora ya, chicos, ya no os culpo a nadie más. La responsabilidad es mía 100%. Ya no os voy a culpar de que nadie crea en mí, de que nadie me apoya, de que tal, eso es vuestro problema. El mío es que el que verdaderamente no creo en mí soy yo. Voy a empezar a creer en mí, voy a empezar a actuar y voy a empezar a pensar qué es lo que tengo que mejorar en mi vida y cómo puedo llegar a repolarizar la situación hacia el positivo. Y a partir de ahí empezar a tomar acciones diarias y empezar a trabajar en eso. Porque las cosas no llegan de la noche a la mañana, ni llegan sin tú tener que esforzarte y trabajar por superarlas. Ok. Al principio tú me decías que ya generas una disciplina, ya vas generando como esos hábitos y que ya te levantas de forma automática. ¿Hay motivos en tu vida en este momento para despertar? Hombre, claro, yo tengo mi propósito de vida. Todo lo que yo estoy haciendo, todo es un propósito y yo me levanto por la mañana sin despertador, con muchas ganas de hacer cosas. Yo ya te digo, el día anterior planifico, yo ya sé lo que tengo que hacer al día siguiente y yo cuando abro los ojos y ya tengo conciencia no me hago el remolón en la cama porque tengo tantas cosas para hacer. O sea, pienso, en la Biblia se dice, un pueblo sin visión perecerá. Y la gente se ha creído que se va a morir. No, es que te vas a morir en vida, que no hay nada peor que eso, ¿no? Por eso hay tanta gente depresiva. Leí una vez que la gente está viviendo una tranquila vida de desesperación. Ajá. Y es verdad. Yo no necesito motivos para eso. O sea, yo no necesito que me motive nadie para despertarme por la mañana, porque yo ya tengo mis inspiraciones internas, ¿no? Que es lo que quiero lograr. Entonces yo tengo propósitos para todas las áreas de mi vida y tengo muchas cosas para hacer y 24 horas al día, o sea que tengo que aprovecharlas. ¿Cómo haces para no perder la esencia de ser desde el hacer? Porque personalmente yo tuve un conflicto en toda la lectura, yo decía, ya siento que estoy haciendo mucho y estoy dejando de ser. ¿Y cómo, o sea, cómo generar ese equilibrio? Bueno, es que el ser y el hacer no tienen que estar separados. Si tú estás haciendo consciente del por qué lo estás haciendo, por eso el motivo es tan importante. Entonces tú no tienes que tener ningún tipo de conflicto con el ser. El problema es no hacer y creer que estás siendo, porque del ser el fruto es el hacer y el resultado que te vendrá después del hacer. Entonces yo pienso que mientras que haya congruencia interna de lo que tú quieres lograr y cuál es tu propósito y el por qué haces lo que haces, no tiene que haber ningún problema entre ese conflicto. O sea, por eso mucha gente dice, no, yo me voy a tomar un año sabático para encontrarme a mí mismo. Y te digo, la decisión de encontrarte a ti mismo no se necesita un año. En el mundo metafísico no hay tiempo. Se necesita una verdadera decisión de ser congruente contigo y con tu vida. O sea, dejar de mentirte y decirte la verdad. Lain, ¿qué ha sido en tu vida lo que más te ha sensibilizado en todo esto que ha ocurrido? ¿Sensibilizado en qué sentido? Sensibilizado en el sentido de cómo de repente vas en la calle o te desconectaste completamente de las noticias, Sí, sí. ¿cómo logras? No veo noticias desde hace 10 años. Y te voy a explicar mi teoría de todo esto, ¿vale? Mira, todo el mundo vive en el planeta Tierra, pero no todo el mundo vive en el mismo mundo. Según la física cuántica y según la metafísica, y según lo que enseño en la saga del Labo de tu alma, el universo, el principio del mentalismo dice, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Lo que significa que si tú estás viendo las desgracias del mundo, uno, no solo no puedes hacer nada por ellas desde tu casa, más que preocuparte, sino dos,
a nivel energético le estás metiendo energía a ese molde, con lo cual ese molde está creciendo más. Paradójicamente, cuando uno ve desgracias, se compadece de las gracias y siente lástima de las desgracias, las está haciendo más grande en el mundo, porque está metiéndole más energía a ese molde. Por eso la Madre Teresa de Calcuta decía, no me invitéis a un mitin antiguerra, invitarme a uno a favor de la paz. Paradójicamente, todas las personas que dicen, vamos a hacer una manifestación en contra de tal enfermedad, están haciendo la enfermedad más grande. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que veas cómo funciona realmente la metafísica. No sé allí en Colombia, pero aquí en España, en las cajetillas de tabaco, hubo un tiempo que empezaron a poner, fumar puede matar. Desde que pusieron eso en las cajetillas de tabaco, empezaron a haber más muertes por tabaco. Después lo cambiaron y pusieron, fumar mata. O sea, ya no puede matar, sino fumar mata. Todavía aumentaron más los casos de muerte por tabaco. Y después cogieron y pusieron, fumar mata, y una imagen de un pulmón destrozado, de una persona entubada muriéndose, y aumentaron todavía más los casos. ¿Por qué? Por el principio del mentalismo. Porque lo que piensas se manifiesta. Y cuando tú le estás poniendo a la gente una imagen de esto mata o una imagen de muerte, estás creando muerte. Esa es la razón por la que no veo informativos y esa es la razón por la que trato de no mirar las desgracias del mundo ni compadecerme de ellas, porque la única manera en que yo puedo servir al mundo es primero con mi ejemplo y después mostrándole al mundo imágenes positivas, no negativas. Esa es una de las razones por las cuales en la saga de Secretos Revelados digo, se está haciendo un mal al mundo muy grande cuando la figura más grande, de la personaje más grande de la historia, de la persona más grande de la historia o del Dios humano más grande de la historia, que es Jesús de Nazaret, y lo representamos crucificado y ensangrentado. Lo que estás haciendo es crear una imagen de dolor al mundo. Y con lo que piensas te manifiesta. Te están creando dolor con esa imagen. Si tú representas a tu líder, a una persona que tú admiras mucho, o a tu Dios en la tierra, y lo representas de una manera totalmente diferente, tú te vas a meter en otro mundo totalmente diferente. Entonces eso es muy importante y eso no cuadra mucho con muchos sistemas de creencias que tiene mucha gente, ¿no? Porque la gente dice, si tú no te compadeces de las desgracias del mundo, eres un deshumanizado, vas a tu bola, no tienes sentimientos. No, no es que no tengas sentimientos, es que conozco los principios y sé que no estoy apoyando para nada esa causa, pensando en ella, hablando de ella, compadeciéndome de ella y metiéndome en sentimientos negativos con ella. Y sin embargo, sí estoy ayudando mucho al mundo si yo me convierto en mi mejor versión y solo pienso en eso. Porque el mundo se cambia persona a persona. Si yo cambio, todo mi entorno cambia. Aunque solo sea porque me vea y se inspire. Si yo puedo enseñarle a mi entorno que yo antes era de una manera y ahora soy de otra y la vida iba de una manera y ahora me va mejor, mi entorno se va a inspirar y va a decir, si él pudo, yo también. Mi entorno influenciará a otro entorno y ese entorno influenciará a otro entorno y al final el mundo será un lugar mejor. Literal, enseñando con el ejemplo. La última pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Cómo logras conectarte con tu propósito de vida? El propósito todo el mundo lo tiene claro, en realidad, en el fondo de su corazón. El problema es que tenemos muchas creencias encontradas que no nos dejan hacerlo. Lo primero que tienes que huir es de los estereotipos creados. La gente cree, o sea, la gente ve algo que la sociedad le dice que es éxito y quiere ser eso. Paradójicamente, cuanto más tratas de parecerte al exitoso, menos éxito tienes. Por eso la autenticidad es el primer paso. Pero creo que antes incluso de todo eso, para poder evitar esos estereotipos creados, es importante aislarte. O sea, dejar de recibir inputs externos y empezar a conectarte contigo mismo. Por eso, por ejemplo, en la Biblia, Jesús antes de la transformación tuvo su proceso en el desierto, ¿no? Donde el diablo le tentó y todo eso. ¿Eso qué representa? Eso representa el camino del cambio y del encontrarse a uno mismo, donde tú vas a ser tentado por el diablo, por esos estereotipos externos y por ese placer inmediato, pero tú tienes que ser capaz de decirle que no a todo eso para apostar por ti mismo. A mí la vida me ayudó a hacerlo porque mis amigos me dejaron de hablar y cuando mi mejor amigo se acostó con mi pareja me quedé solo, entonces tuve ese propio desierto forzado por el universo, pero lo tuve. Pero si el universo no te lo está dando, entonces tú tienes que forzarlo. Entonces, aíslate, encuéntrate a ti mismo y tienes que descubrir qué es lo que quieres hacer en tu vida. Y no tienes que pedirle permiso a nadie. Eso es otra cosa, porque si yo le llego a pedir permiso a mis padres o a mis familiares o a mis amigos o a mis profesores,
Aún recuerdo cuando estaba en la universidad y el último año que yo dejé la carrera, me quedaban 7 asignaturas y dejé la carrera. Y me vino uno de los profesores y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer ya este año que acabas la carrera y tal? Y él se pensaba que yo le iba a decir, pues voy a hacer un máster de no sé qué y luego voy a ser profesor de educación física, voy a hacer... Y lo que le dije es, voy a escribir libros de autoayuda. Y yo vi la cara de decepción de mi profesor por la expectativa que él tenía sobre mí. Y entonces casi me hace dudar. Entonces, esa expectativa que tienen los demás sobre nosotros, que nos hacen renunciar a nuestros sueños por tratar de agradar a los demás, es lo que está haciendo que no descubras tu propósito. Me encanta, muchísimas gracias, Laín, por entregarnos. Yo creo que aquí nos podríamos quedar toda una eternidad con todas las preguntas. Honro enormemente toda la información, la interpretación, lo que entregas, lo que compartes, hablando desde tus resultados. Gracias de verdad por este momento de conexión, de aclaratoria, de todas estas palabras y conceptos y significados que has logrado encontrar con tu esfuerzo, porque comer literalmente el libro es un esfuerzo grandísimo, mientras que otros disfrutan, como muy bien lo manifiestas, uno está aquí, come que come buscando esa verdad. No, millones de gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Espero que hayamos inspirado a alguien, a bastante gente, y que puedan darse cuenta de que en realidad pues, que tienen que reaccionar ya cuanto antes, que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que no puede dejar pasar ni un segundo más sin ser auténticos y sin ser ellos mismos y sin aspirar a lo que realmente en el fondo de su corazón y la voz de su alma les están diciendo que tienen que llegar a ser, tener, amar y contribuir en esta vida. Que no se limiten por los demás, porque los demás tienen su vida y la gente va y viene, pero la única persona que se queda contigo toda tu vida es tú mismo. Por lo tanto, al primero que hay que agradar es a ti mismo.